¿Pueden ver la diapositiva ahí? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Buenos días. Ya chicos, buenos días. Vamos a empezar de una vez. Este, lo que vamos a hacer hoy día son conceptos básicos de electrocardiografía normal. Lo que ustedes tienen que aprender ahora es todo lo que es normal para después tratar de ver todo lo que es patología, ¿no? Entonces, hoy día vamos a tratar de abarcar todo lo que sea conceptos de EKG normal, que deben tener seguramente algún conocimiento. Bueno, esta es básicamente la definición de qué cosa es un electrocardiograma, pero les digo que básicamente lo que significa para nosotros el electrocardiograma es solamente activación y conducción eléctrica del corazón, ¿no? O sea, con el electrocardiograma vamos a registrar su actividad eléctrica, pero a su vez nos va a servir para hacer algunas disquisiciones diagnósticas en cuanto a estructuralidad del corazón, ¿no? Eso quiere decir de que a través de las señalizaciones eléctricas nosotros podemos averiguar el estado cardíaco, el estado, digamos, del ritmo del corazón y probablemente también nos ayude a identificar alteraciones morfológicas, ¿no? Entonces, eso es el electrocardiograma, ¿no? Ahora, en el electrocardiograma ustedes siempre van a ver esta figurita de acá, ¿no? Que es la onda P, el complejo QRS y la onda T. O sea, cada latido debe constar de todos estos elementos, ¿no? Entonces, siempre, como ven acá, el inicio de la actividad eléctrica del corazón empieza en el nodo sinusal. Siempre, siempre tiene que comenzar ahí porque esa es la forma normal en que se inician los impulsos, ¿no? Entonces siempre se inicia todo en el nodo sinusal, esto se propaga a las aurículas, de ahí hace una estación a nivel del nodo auriculoventricular y después el estímulo eléctrico se propaga por las ramas de las de His y despolarizan los ventrículos, ¿no? Y finalmente todo lo que sea despolarizado tiene que repolarizarse. Entonces, como ustedes ven acá, todo tiene que tener una secuencia exacta y precisa en tiempo. O sea, primero debemos tener la despolarización de las aurículas, pues lo que da la onda P, después la despolarización de los ventrículos, ¿no? Que nos refleja el complejo QRS, y después la despolarización de la onda T. En ese orden tiene que ser. Si esto no está ordenado, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar problemas patológicos en la persona o en el paciente que tiene este electrocardiograma. Entonces, lo que ustedes siempre tienen que identificar primero es esta secuencia, ¿no? De la onda P, el complejo QRS y la onda T en ese orden, ¿no? Lo que les está demostrando pues que la despolarización está arrancando a nivel de las aurículas, en este caso la aurícula derecha, se transmite a los ventrículos y después se repolariza, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a revisar ahora. Ahora, ¿cómo es el inicio de todo esto? ¿No? Todo esto se inicia a través de una célula. Acá hay un esquema de una célula donde está su contenido intracelular y todo esto es el contenido extracelular, ¿no? Y todo, digamos, dividido por una membrana celular, ¿no? Y esta membrana celular tiene poros o tiene canales, ¿no? Electroiónicos que hace que determinados elementos pasen hacia el interior de la célula y otros no, ¿no? O sea, es una membrana semipermeable, ¿no? Una capa bilipídica que es semipermeable y que permite que unos iones estén adentro y otros no puedan entrar y se queden afuera, ¿no? Entonces, esa diferencia, digamos, de elementos que hay entre dentro de la célula y fuera de la célula a través de la membrana celular, no, nos va a permitir de que la célula tenga un potencial de reposo, ¿no? En el cual se ha tratado, o se ha medido, mejor dicho, ¿no? A través de unos microelectrodos, ¿no? Con un potencial de reposo en membrana de menos 90 milivoltios con respecto al interior de la célula, ¿no? Entonces, esta célula normalmente está polarizada, ¿no? Donde las cargas positivas están afuera en su mayor parte y las cargas negativas están adentro en su mayor parte, ¿no? Eso es lo que le llaman el potencial de reposo. Entonces, una célula sin un tipo de estímulo tiene esta polaridad, digamos, este potencial de reposo, ¿no? Pero cuando la célula está, digamos, en reposo, tiene esta característica y cuando es estimulada por algo, por algún elemento que puede ser un impulso eléctrico
un impulso químico, bioquímico, hormonal, mecánico, etcétera, etcétera. Siempre que hay un estímulo, la polaridad de la célula cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque los elementos que están a nivel de los canales o los poros de la membrana celular se hacen más permeables a ciertos elementos. Entonces la célula cambia su polaridad y se empieza a poner positiva adentro y negativa afuera. Y eso es lo que le llaman la despolarización. Fíjense acá como esto representa una figura de una célula polarizada o despolarizada, perdón, y con las cargas negativas afuera y las positivas adentro, ¿no? Y bueno, finalmente esta célula no puede quedar pues completamente despolarizada todo el tiempo, y entonces tiene que haber una restauración de la polaridad, ¿no? Y para eso se vale pues de todo lo que es los mecanismos para nuevamente regresar las cargas positivas afuera y las cargas negativas adentro, ¿no? Eso es, digamos, el potencial de reposo y la despolarización, ¿no? Y acá tienen el elemento que ustedes ya lo deben conocer de fisiología, que es el potencial de acción, ¿no? Entonces, la célula, digamos, en reposo tiene esta polaridad de -90, y cuando se estimula y se despolariza, ¿no? Cambia la polaridad de la célula, ¿no? Y el voltaje sube hasta -20, -30, y esto le llaman el potencial de acción, ¿no? Nuevamente la célula, o sea, se despolariza, después nuevamente se repone su potencial de reposo, ¿no? A esto le llaman el potencial de acción. Y ese potencial de acción, pues, no tiene sus fases, ¿no? La fase 0, como ustedes conocen, la fase 1, la caída rápida, la meseta, que es la fase 2, y la repolarización, que está en la fase 3, con el potencial de reposo en fase 4, ¿no? Y acá están, fíjense cómo, en forma, digamos, genérica, en forma global, el movimiento de los iones, en este caso sodio, potasio y calcio, ¿no? Como en la fase 0, que es una fase de ascenso rápido, ¿no? Entra gran cantidad de sodio del extracelular al intracelular, ¿no? Después hay una fase 1 donde hay una pequeña salida de potasio, la fase 2 donde está la meseta, donde nuevamente cargas positivas, como en este caso el calcio, ingresa a la célula, ¿no? Y en la fase 3, ¿no? El potasio sale del interior de la célula hacia el extracelular. Y en la fase final, que es la fase de recuperación, nuevamente la polaridad se restablece a través de las bombas de sodio, potasio, ATPasa, ¿no? Que eso es lo que normalmente ocurre durante cada evento eléctrico, ¿no? Entonces, esto lo hace la célula en forma progresiva, ¿no? De un sitio, de un extremo hacia otro extremo. Se produce la despolarización en forma progresiva, ¿no? Y así como se produce una despolarización en forma progresiva, la repolarización también se hace en forma progresiva, ¿no? Entonces, las células cardíacas en su conjunto están en este tipo de movimiento, despolarización y repolarización, despolarización y repolarización, ¿no? Como les decía, todo empieza acá, en el nodo sinusal. El nodo sinusal es el marcapaso por excelencia. Si usted tiene un electrocardiograma donde no identifican el nodo, que el paciente está despolarizando el corazón o está produciendo sus fenómenos eléctricos iniciales en el nodo sinusal, eso es anormal, ¿no? Por eso es importante para nosotros ubicar o distinguir si el ritmo que tenemos frente a nosotros en un electrocardiograma es aparte del nodo sinusal, ¿no? En todo electrocardiograma debemos de empezar leyendo si esto es un ritmo sinusal o no. ¿Por qué? Porque ahí empieza pues el estímulo eléctrico, es el marcapaso por excelencia, ¿no? De ahí se transmite pues el estímulo del marcapaso del nodo sinusal, se transmite a través de las aurículas, despolarizando las aurículas, llega al el nodo auriculoventricular, y después del nodo auriculoventricular se propaga el impulso a través del haz de His, la rama derecha y la rama izquierda, ¿no? Y se despolarizan los ventrículos, ¿no? Y ahí tenemos, digamos, la despolarización de todo el corazón en esa secuencia. Esta es la secuencia normal de despolarización. Nodo sinusal, aurículas, nodo auriculoventricular, haz de His, la rama derecha, la rama izquierda, fibras de Purkinje, y se despolariza todo el corazón, ¿no? Entonces, en ese orden tenemos que nosotros también ver nuestro electrocardiograma, ¿no? Ahora, hay una pequeña diferencia entre las células
que son las células marcapasos, ¿no? O que le llaman las células de despolarización lenta, versus las células miocárdicas, que son células de despolarización rápida, ¿no? Hay una pequeña diferencia en los potenciales de acción, como ustedes pueden ver acá en la figura, ¿no? Este es el clásico ascenso rápido de la fase cero, de la despolarización de las fibras rápidas, ¿no? En cambio, fíjense, la fibra lenta tiene un ascenso un poco más lento de la fase cero, ¿no? Y la otra diferencia es que en la célula, por ejemplo, de despolarización rápida, como la célula muscular cardíaca, básicamente en la fase cero el ion que se moviliza más es el sodio. A diferencia de la fase de ascenso o la fase cero del potencial de acción de la fibra lenta, que es los tejidos marcapasos, que básicamente el ingreso es de calcio, ¿no? Y la otra diferencia importante, fíjense acá, como la fase 4 ¿no? Es diferente, es plana básicamente acá en una célula de respuesta rápida, y a diferencia de la célula de respuesta lenta, que esa fase 4 tiene un ascenso progresivo y lento, ¿no? Hasta que ya alcanza un umbral y se vuelve a despolarizar, ¿no? Esa es, digamos, la diferencia por la cual esta célula es marcapaso, ¿no? Y esta es una célula que necesita un estímulo para despolarizarse. Entonces, estas células de acá usualmente están a nivel del músculo cardíaco. Y estas células de acá que se despolariza espontáneamente están a nivel de los tejidos de iniciación del impulso, como es el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, ¿no? Entonces, el nodo sinusal es el marcapaso sinusal, el marcapaso normal, ¿no? Más o menos su frecuencia debe estar alrededor de los 60 latidos por minuto en promedio, ¿no? Obviamente, unos tienen más, otros tienen menos, dependiendo de la influencia del sistema nervioso simpático parasimpático, ¿no? Usualmente en la fase de ascenso, digamos, rápido, no tiene corrientes de sodio. Básicamente, como les decía, el calcio es el que está jugando un papel importante en la despolarización de este tipo de iniciador de la conducción eléctrica, ¿no? Y como ustedes podrán ver, las aurículas pueden latir en forma aislada de los ventrículos, siempre y cuando no haya una conexión entre las aurículas y los ventrículos. ¿Cuál es esa conexión? Esa conexión es el tejido de conducción. O sea, el nodo auriculoventricular con el haz de His conecta las aurículas con los ventrículos. Estos funcionan básicamente como sincicios. O sea, todas las aurículas las dos aurículas en su conjunto pueden latir aparte y los ventrículos pueden latir aparte siempre y cuando no haya conexión, ¿no? Pero normalmente nosotros tenemos una conexión a través del nodo auriculoventricular y el haz de His, ¿no? Donde conectan la aurícula con el ventrículo. Entonces, primero se deben despolarizar las aurículas y después se deben despolarizar los ventrículos, ¿no? ¿Y a qué voy con esta explicación? Voy a que, por ejemplo, el nodo sinusal late entre 60 a 80 latidos por minuto en promedio, más o menos en una persona normal, ¿no? Pero, ¿qué pasa si el nodo sinusal sufre alguna enfermedad y deja de latir, ¿no? Entonces, el corazón no se puede quedar sin latido, sin estímulo eléctrico. Entonces, hay otros marcapasos que están más hacia abajo de las aurículas que pueden tomar el comando de marcapaso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el nodo auriculoventricular, ¿no? Puede empezar a latir como si fuera un marcapaso, pero lo late, digamos, a una frecuencia cardíaca un poco más baja que el nodo sinusal. Y si el nodo auriculoventricular también está afectado, entonces el corazón puede tomar otros marcapasos que están mucho más abajo, pero laten obviamente también a menos frecuencia cardíaca, en este caso 30, 40 latidos por minuto. Y si acá tampoco no hay, digamos, un estímulo, no, una generación de impulso a nivel de estas ramas del haz de His, la fibra de Purkinje puede tomar también el comando del marcapaso, pero ya pues late mucho más bajo, ¿no? Late entre 20 y 40 latidos por minuto, ¿no? Que ya no es fisiológico, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, puede ocurrir pues alteraciones a nivel del nodo sinusal, del nodo auriculoventricular o de las ramas, donde dejan de ser de marcapasos y, bueno, tenemos otros marcapasos subsidiarios porque podrían tomar el comando para que el corazón no se quede sin latido, ¿no? Ok, entonces lo que hace el nodo sinusal es despolarizar las aurículas,
¿no? Y todo lo que hace el resto de las de Higgs es despolarizar los ventrículos, ¿no? Entonces, eso es lo que en un electrocardiograma vamos a tener en cuenta. Básicamente la despolarización de las aurículas y la despolarización de los ventrículos. En este caso, ¿cómo se representa el electrocardiograma? La despolarización de las aurículas a través de la onda P. ¿Y cómo analizamos la despolarización de los ventrículos? A través del complejo QRS, ¿no? Y esto nos lleva a decirles un poco sobre la teoría del dipolo, ¿no? Como en el gráfico de acá, estamos viendo de que cada célula del miocardio auricular va a producir un pequeño vector, un vectorcito, ¿no? Cada célula. Entonces, fíjense, las miles de millones de células que hay en las aurículas van a producir diferentes vectores a diferentes direcciones, ¿no? Pero al final tenemos un vector resultante final, que es el que vamos a ver nosotros en el electrocardiograma, ¿no? Y que está representado por la onda P, ¿no? Entonces la onda P en el electrocardiograma nos está señalando el vector final resultante de todas las despolarizaciones de las células de las aurículas, ¿no? Por eso es importante analizar la onda P del electrocardiograma, ¿no? Y lo hacemos, digamos, un paralelo. Estamos analizando la onda P, eso quiere decir que estamos viendo el vector de despolarización resultante de todas las células de las dos aurículas, tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda, es el vector resultante final. Y ahí viene lo que les digo del dipolo, ¿no? Usualmente el vector de despolarización tiene una cabeza positiva y tiene una cola negativa, ¿no? Siempre el vector de despolarización tiene esta característica de tener cabeza positiva y cola negativa. Entonces, si nosotros enfrentamos a este vector y le colocamos un electrodo explorador justo al frente de la cabeza positiva, entonces nuestro electrocardiógrafo o nuestro osciloscopio en este caso va a detectar la cabeza positiva y va a producir una deflexión positiva, ¿no? Si más bien nosotros ponemos este electrodo explorador al lado opuesto del vector de despolarización, lo que va a censar este electrodo explorador va a ser la cola negativa, o sea que el vector se está alejando, ¿no? Y eso va a producir una deflexión negativa, ¿no? Y si más bien ponemos nuestro electrodo explorador justo perpendicular al pasaje de nuestro vector de despolarización, entonces este electrodo explorador va a detectar cómo pasa primero la cabeza positiva y después la cola negativa, dibujando digamos, una despolarización tanto positiva como negativa, ¿no? Eso nos asegura de que el vector que está pasando por este electrodo explorador está pasando exactamente perpendicular, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Fíjense que acá tenemos diferentes morfologías eh, de la onda de despolarización, pero no es porque sean diferentes vectores, es el mismo vector, sino que lo estamos viendo mejor dicho, de diferentes ángulos. Este está viendo que está viniendo la cabeza positiva y por eso despolariza hacia arriba. Este está viendo que se está alejando y por eso se produce una inscripción hacia abajo. Y este de acá está viendo tanto la cabeza positiva como la cola negativa y por eso se produce onda positiva y onda negativa. Entonces todos los electrodos o todos los vectores, digamos, de despolarización los vamos a ver así, ¿no? Y acá es lo mismo, ¿no? Acá tienen el electrocardiograma, ¿no? Visto justo cuando está viendo la cabeza positiva de la despolarización y está produciendo una deflexión positiva. Este mismo vector, visto de un lado opuesto, va a producir una deflexión negativa, ¿no? Fíjense cómo se va completando la despolarización, ¿no? Y acá tienen la despolarización, el vector de despolarización representado en este electrodo explorador es positivo. Este mismo vector de despolarización visto del lado opuesto va a producir una deflexión negativa, ¿no? No es que esto de acá y esto de acá sean, digamos, figuras diferentes. Es lo mismo, sino que lo estamos viendo de dos lados opuestos, ¿no? Es como yo puedo ver, los puedo ver caminando. Si ustedes vienen caminando, yo les veo su frente, su cara, ¿no?
En cambio, si veo que se están yendo, estoy viendo más bien su pelo, ¿no? Su espalda. Es igual en el electrocardiograma, ¿no? Y bueno, el vector de despolarización ya no tiene cabeza positiva y cola negativa, sino tiene cabeza negativa y cola positiva, ¿no? A diferencia del vector de despolarización. Este es un vector de repolarización. Y esto deben tomar en cuenta siempre. Cuando hay una despolarización, ¿no? Viendo que esta figura es un corazón, una parte del tejido del corazón cortado, ¿no? Representando eso, ¿no? Esta es la parte del endocardio, y esta es la parte del epicardio, y yo estoy poniendo acá mi electrodo explorador. Entonces, la despolarización siempre va de endocardio a epicardio, y la repolarización es al revés, va de epicardio a endocardio, ¿no? Esa es, digamos, la particularidad de los fenómenos de despolarización y repolarización, ¿no? Entonces, así como yo tengo acá mi vector de despolarización, ¿no? Y tengo acá mis electrodos exploradores en lados opuestos, donde veo acá pues una deflexión positiva, porque se acerca el vector, y una deflexión negativa porque se está alejando el mismo vector. Yo puedo poner otros electrodos donde yo quisiera, donde más me plazca para ver mejor este vector de despolarización, ¿no? Y obviamente el electrodo explorador que está perpendicular al vector de despolarización va a producir una despolarización, digamos, bifásica, ¿no? Una onda positiva y una onda negativa, donde nos está diciendo de que este electrodo explorador está pasando exactamente perpendicular a la dirección del vector de despolarización, ¿no? Entonces yo puedo poner otros electrodos exploradores para ver, digamos, para darme cuenta mejor cómo es ese vector, ¿no? Entonces, lo que van a analizar ustedes en el electrocardiograma son los vectores resultantes de la despolarización de las aurículas, que tiene un montón de vectores, un montón de ondas de despolarización, y el resultante de los ventrículos, de ambos ventrículos, RS, ¿no? Y fíjense cómo tanto los aurículos como los ventrículos tienen un montón de vectores de despolarización por todos lados y por todas direcciones, ¿no? Pero al final ustedes no van a determinar todos estos vectores, sino el vector final de despolarización de los ventrículos, que en forma académica algunos autores lo representan como dos vectores de despolarización, otros tres vectores, ¿no? Que vamos a revisar ahora dentro de un momento, ¿no? Para finalizar esta parte, entonces no se olviden, la onda P lo que nos está representando es la despolarización de ambas aurículas, ¿no? O sea, es el vector resultante de la despolarización de las dos aurículas en su conjunto. Esa es la onda P, ¿no? Y el complejo QRS es el resultante de la despolarización de los dos ventrículos en conjunto, ¿no? Y la onda T, obviamente, nos representa la repolarización de ambos ventrículos. ¿Ok? Entonces, en ese orden tenemos que siempre chequear los electrocardiogramas, ¿no? Estos vectores nosotros lo podemos ver de diferentes ángulos, ¿no? Para verlo, digamos, mejor y reconocerlo mejor, ¿no? Entonces, para eso tenemos varias derivaciones, ¿no? Entonces, ¿qué cosas son las derivaciones? Las derivaciones son puntos en diferentes sitios, ¿no? De los planos donde se observa la actividad eléctrica del corazón, donde yo los pueda poner, ¿no? Y pueda ver a los fenómenos eléctricos de la manera que yo quiera, ¿no? Entonces, para eso se ha utilizado, pues, en forma convencional, 12 derivaciones, ¿no? Aquí están las 12, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, son 6. Acá hay 6 más, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Que lo único que representan son las diferentes sitios donde yo pongo electrodos exploradores para ver la despolarización de las aurículas y para ver la despolarización de los ventrículos, ¿no? En diferentes puntos donde yo puedo ver eso, la representación vectorial, ¿no? Entonces, hay una disposición para poner los electrodos en el brazo derecho, en el brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda y en el tórax,
¿no? Y eso está acá en el electrocardiograma, no hay manera de, digamos, de poner los electrodos en el tórax, ¿no? Esto lo deben de tratar ustedes de aprenderlo para que todos ustedes, igual que nosotros, pongamos los electrodos en el pecho de la misma manera, ¿no? Para que no haya ninguna alteración, ninguna variación, y nosotros, ustedes y en todo el mundo se coloquen en el mismo sitio. Tiene que haber un acuerdo para todos poder leer el mismo electrocardiograma, ¿no? Y obviamente los electrodos de los miembros también deben colocarse en el sitio correspondiente, ¿no? Entonces acá tienen las derivaciones del electrocardiograma, que son, digamos, los puntos de vista donde nosotros vamos a ver los diferentes fenómenos del corazón, ¿no? Entonces tenemos acá las derivaciones bipolares de las extremidades. ¿Por qué son bipolares? Porque asocian o relacionan dos miembros, ¿no? En este caso, brazo izquierdo, brazo derecho, pierna izquierda y brazo izquierdo con pierna izquierda. Entonces tenemos acá la derivación 1, derivación 2 y derivación 3. O sea, tenemos tres derivaciones bipolares de miembros, ¿no? Porque correlacionan dos miembros, ¿no? Después tenemos las derivaciones monopolares, que son tres más, que ya no relacionan a cada dos miembros, sino solamente uno. Entonces, pierna derecha, brazo izquierdo y la pierna izquierda, ¿no? Donde están las derivaciones ABR, ABL y ABF, ¿no? Y acá tienen las derivaciones bipolares, ¿no? Acá tenemos la derivación 1, ¿no? Donde el brazo izquierdo es positivo. Después tenemos la derivación 2, donde la pierna izquierda es positiva y correlaciona con el brazo derecho. Y la derivación 3, que es el brazo izquierdo con pierna izquierda, donde la pierna izquierda es positiva, ¿no? Ahora vamos a ver por qué acá hay dos positivos y menos positivos arriba, ¿no? Entonces fíjense cómo teniendo estas tres derivaciones D1, D2 y D3, yo puedo ver los fenómenos del corazón en este plano frontal, ¿no? Ahora, si yo quiero ser más acucioso, yo puedo poner también derivaciones, una sola en el brazo derecho, una sola en el brazo izquierdo y una sola en la pierna izquierda, ¿no? Para completar, digamos, las restantes observaciones a nivel del plano frontal. Entonces acá tenemos las 6 primarias derivaciones. Derivación D1, derivación D2, D3, R, L, F. Donde D1, D2 y D3 correlacionan, digamos, la diferencia de potencial entre el brazo derecho y brazo izquierdo, ¿no? Acá es el brazo derecho y la pierna izquierda, y acá es el brazo izquierdo con pierna izquierda, ¿no? ABR solamente mira el brazo derecho, ABL mira el brazo izquierdo y ABF pierna izquierda. Entonces estas son las derivaciones bipolares, estas son derivaciones monopolares, ¿no? Esas son las primeras 6. Las segundas 6 son a nivel del tórax, ¿no? Que ustedes ven siempre que ponen acá los electrodos a nivel del lado izquierdo del tórax, ¿no? Donde está B1, B2, B3, B4, B5, B6, ¿no? Y estas van a ver a los fenómenos eléctricos en el plano transversal, ¿no? Y bueno, acá les dejo esto para que ustedes lean dónde deben colocar los electrodos exploradores a nivel del tórax y todos lo hagamos igual. Eventualmente, a veces podemos poner electrodos en el lado derecho del tórax, ¿no? Usualmente lo ponemos en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque los fenómenos eléctricos del corazón se van hacia la parte izquierda, ¿no? Casi todos los fenómenos eléctricos apuntan al lado izquierdo, por eso que los electrodos se colocan en el límite izquierdo. Pero hay pacientes, por ejemplo, los que tienen dextrocardia, donde tenemos que colocar los electrodos en el lado derecho, pero son, digamos, casos excepcionales, ¿no? La mayoría de las veces los colocamos en el lado izquierdo, ¿no? Y este es un electrocardiograma como les deben presentar a ustedes, con 12 derivaciones, ¿no? Donde acá está la derivación de 1, de 2, de 3, que son las de miembros bipolares, RLF, donde están las de miembros monopolares, y acá tenemos las precordiales, B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿No? Y al final siempre les ponen un trazadito de D2 para que ustedes puedan ver el paciente, ¿no? Y esto es lo que tienen que ver en todos los electrocardiogramas, en cada derivación. Ustedes tienen que analizar la onda P, el complejo QRS y la onda T, ¿no? Con todos sus segmentos y con todos sus intervalos, ¿no?
Esto rápidamente solo para decirles que todo lo que debe ir un dato en un electrocardiograma, el nombre, la edad del paciente, la fecha que se tomó el electro, a qué hora se le tomaron, la calibración que vamos a ver en un ratito, y si ustedes tienen, por ejemplo, varios electrocardiogramas tomados a un mismo paciente, hay que ordenarlos en orden de horas o de días, ¿no? ¿No? Y a veces, pues, no se sabe de quién es el electrocardiograma, ni qué paciente, entonces hay mucha duda de que eso no es de un paciente, hay que tomarle uno nuevo, ¿no? Pero eso es todo lo que debe ir consignado porque tampoco no es igual, pues, interpretar un electrocardiograma de un anciano de 70 años que de un niño de 5 años, ¿no? Entonces es importante por eso consignar la edad del paciente, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué hacemos con las derivaciones del plano frontal, que son las de miembros, ¿no? Las podemos agrupar en un punto medio, en el punto medio que es donde está el corazón, ¿no? Entonces las agrupamos en un punto medio y acá tenemos las mismas derivaciones y a esta le agregamos las derivaciones monopolares. A estas dipolares le agregamos las monopolares y al final vamos a conseguir este de acá, este plano frontal, donde están los diferentes electrodos exploradores que estamos colocando, D1, D2, D3, R, L, F. Y al medio vamos a tener al corazón con sus vectores de despolarización. Entonces, en conclusión, las derivaciones de miembros bipolares y monopolares, ¿no?, evalúan los fenómenos eléctricos en el plano frontal. Este es el plano frontal del corazón, ¿no? Y acá está el plano frontal, ¿no? El corazón está al medio y tenemos el plano frontal con las derivaciones de miembros, tanto las bipolares como las monopolares. Y a través de este plano frontal vamos a ver el vector de despolarización de las aurículas y el vector de despolarización de los ventrículos. Plano frontal, ¿no? Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, en D1, que es diferente a D2, diferente a D3. No es porque sean, digamos, diferentes vectores de despolarización, sino que es el mismo vector, pero visto en diferentes sitios del corazón. Estamos viendo acá básicamente las proyecciones. No estamos viendo, digamos, el vector, sino lo que estamos viendo es su sombra, ¿no? Con eso, por ejemplo, aquí tenemos el vector de despolarización de los ventrículos, ¿no? Y a través de la derivación de uno, yo lo que voy a ver no es realmente el vector, ¿no?, sino voy a ver su proyección en mi electrodo explorador de D1. Voy a ver como si esto acá estuviese alumbrando una linterna de abajo hacia arriba. Entonces yo lo que voy a ver es la sombra del vector de despolarización, igual en D3, igual en D2. Por eso es que uno ve diferentes magnitudes de QRS en las diferentes derivaciones, pero no es que esto sea diferente a esto, es el mismo vector de despolarización, sino que está siendo visto en diferentes ángulos, a través de la derivación de 1, de 2 y a través de la derivación de 3. Pues viendo todo esto ya más o menos me doy cuenta dónde está el vector y qué magnitud tiene, ¿no? Entonces, este es el plano frontal. Tenemos las derivaciones de miembros y nosotros todos los fenómenos los vemos con las derivaciones de miembros en el plano frontal, ¿no? O también llamado plano vertical, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, miren dónde está 1 y ABL, ¿no?, que está siendo representado por estas chicas que están acá. 1 y ABL están mirando la despolarización o los fenómenos eléctricos, lo están viendo desde el lado izquierdo. Entonces, 1 y ABL son electrodos que miran los fenómenos eléctricos desde el lado izquierdo del corazón. Miren acá donde está D2, D3 y ABF. Están mirando de abajo. Entonces, D2, D3 y ABF son electrodos exploradores que están mirando los fenómenos eléctricos como se vienen hacia abajo, ¿no? Y miren, ABR está al lado derecho. Entonces ABR solito es el único que está mirando cómo los fenómenos eléctricos se van hacia la izquierda, pero yo lo estoy mirando del lado derecho, ¿no? Entonces yo, como ustedes podrán ver acá, aquí hay más derivaciones que están viendo al corazón del lado izquierdo y que lo están viendo desde abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque casi todos los fenómenos del corazón
siempre apuntan a la izquierda y hacia abajo. Por eso es que me interesa poner más electrodos exploradores en la izquierda y en la parte de abajo, y no tanto desde el lado derecho. Pues para mí me basta solamente con ABR, de repente en el plano frontal, para ver los fenómenos desde el lado derecho, que de repente no me interesa mucho, porque casi todos los fenómenos de despolarización se van hacia la izquierda y se van hacia abajo, ¿no? Bueno, pero ese no es el único plano. Para eso tenemos 6 derivaciones más, que son estas de acá. Estas 6 derivaciones van a ver al corazón en el plano transversal. Por eso las colocamos en el tórax. Entonces acá tienen B1, B2, B3, B4, B5, B6, que van a ver los fenómenos de despolarización en el plano. Acá hay un tórax cortado transversalmente, ¿no? Y con las derivaciones para verlo en el plano transversal, ¿no? Por eso los ponemos los electrodos del tórax así, ¿no? Y ahí están representando el plano transversal. Entonces fíjense cómo B5 y B6 están viendo al lado izquierdo del corazón, B3 y B4 lo están mirando del frente, y B1 y B2 lo están mirando desde el lado derecho, ¿no? En el plano transversal, ojo. Entonces, este es el plano transversal del corazón, ¿no? Y con los electrodos colocados en el tórax estamos viendo los fenómenos eléctricos en el plano transversal. Acá están los dos planos. Acá está el plano frontal con las derivaciones D1, D2, D3, R, L, F. Y acá tenemos el plano transversal con las derivaciones B1, B2, B3, B4, B5, B6, ¿no? Entonces no se olviden, cuando nosotros vemos el electrocardiograma, vemos los fenómenos eléctricos en dos planos, el plano frontal y en el plano transversal. En el plano frontal ubicamos las derivaciones D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. En el plano transversal vamos a ver las precordiales, B1, B2, B3, B4, B5, B6, ¿no? Y ahí están los dos planos con las 12 derivaciones. 6 de miembros, 6 precordiales. 6 de miembros que van a ver el plano frontal, 6 precordiales que van a ver el plano transversal, ¿no? Y acá, por ejemplo, en este esquemita ya distribuye, digamos, en forma académica los fenómenos. Por ejemplo, los vectores exploradores que miran del lado izquierdo, o son derivaciones izquierdas, son 1 ABL, B5 y B6. 1 ABL del plano frontal y B5 y B6 del plano transversal, ¿no? ¿Qué derivaciones miran al corazón desde abajo? 2, 3 y ABF. ¿Y qué derivaciones miran desde el lado derecho? ABR en el plano frontal y B1 y B2 en el plano transversal. Son derechas, ¿no? Así más o menos se distribuye ¿cómo se llama? Los fenómenos. Ya que tienen ustedes el corazón, ¿no? Con las derivaciones que lo están mirando desde el lado izquierdo. 1 ABL, miran desde el lado izquierdo. B5, B6 también en el plano frontal. 2, 3 y ABF, que lo miran desde la parte de abajo, y ABR con B1 y B2 que están mirando al corazón desde el lado derecho, ¿no? Entonces, digamos, perdón, y las B3 y B4 que faltaban de las derivaciones del tórax, miran desde la parte anterior al corazón, ¿no? Pero el electrocardiograma no te lo muestran así de fácil, pues te lo muestran así, ¿no? Donde ya tú sabes que acá 1 con ABL están mirando desde el lado izquierdo del corazón. Tú ya sabes que D2, D3 y ABF están mirando desde la parte inferior. B1, B2 son derechas, B5, B6 son izquierdas, y B4 y B3 son anteriores, ¿no? Entonces, así te muestran el electrocardiograma, pero ya tú en la mente vas más o menos ordenando tus ideas, ¿no? Ok. Ahora, los vectores resultantes tienen, como les decía, tienen una dirección. Por ejemplo, el vector de despolarización de las aurículas tiene un resultante que va siempre hacia abajo y hacia la izquierda. Siempre va hacia abajo, hacia la izquierda. O sea, si va hacia abajo, entonces en D2, D3 y ABF, y si se va para la izquierda, en 1 y en ABL vamos a ver deflexiones positivas. En cambio, en ABR, como está viendo que se aleja el vector de despolarización de las aurículas, vamos a ver una onda P negativa, ¿no? Entonces acá está la onda P, y acá está el vector de despolarización que apunta hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces fíjense, en las derivaciones izquierdas 1, ABL, se va a producir una deflexión positiva.
Y como este vector de despolarización resultante de las aurículas también se dirige hacia abajo, entonces en D2, D3 y AF también vamos a ver una deflexión positiva. En el único sitio donde vamos a ver deflexión negativa del vector de despolarización de las aurículas es en ABR, que se ve una onda P negativa, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho para identificar el ritmo sinusal. Entonces, la onda P siempre es positiva en 1 y en 2, en ritmo sinusal normal. Siempre es negativa en ABR. Siempre positiva en 1, en 2, siempre negativa en ABR. Si ustedes ven que hay una onda P positiva en ABR, eso no es normal, eso es anormal, ¿no? Bueno, y después tiene otras características más, pero así en forma general les digo, ¿no? Que el vector de despolarización de las aurículas va de la derecha a la izquierda y de arriba a abajo. Por eso es que en 1 está positiva, en 2 está positiva, en 3 está positiva, en ABR es el único sitio donde está negativa. ¿Por qué? Porque el vector se está alejando del lado derecho, se está yendo hacia la izquierda y por lo tanto el único electrodo explorador que ve del lado derecho es ABR y por lo tanto ABR ve negativo y en el resto se deben ver las ondas P positivas. Eso es lo normal, ¿no? Después tenemos vectores importantes en la despolarización de los ventrículos, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, el primer vector de despolarización septal, el segundo vector de las paredes libres y el tercer vector de la base del corazón, donde también tiene pues, su representación cada una en el electrocardiograma, como vamos a ver acá. Miren, este es un plano transversal u horizontal, donde tienen el primer vector de despolarización septal. Este es uno de los pocos vectores donde apunta siempre para la derecha, ¿no? En el plano transversal. Y este es el segundo vector, que es el vector de las paredes libres, que es un vector, el vector mayor, que siempre está apuntando hacia la izquierda. Entonces, fíjense, este primer vector de despolarización que es del septum, solamente el septum se está despolarizando acá, que es el inicio de la despolarización. Miren cómo en B1 y B2 va a inscribir una pequeña onda R chiquita, ¿no? Y más bien este segundo vector de las paredes libres, como se va para la izquierda, miren cómo en B5 y en B6 hay una tremenda onda R, que está reconociendo que ese vector de despolarización de las paredes libres se está yendo para la izquierda, ¿no? Por eso es importante ver esto, ¿no? Entonces, los diferentes vectores de despolarización de los ventrículos los podemos ver desde abajo, a través de 2, 3 y ABF, desde la izquierda, a través de B5, B6, 1, ABL, y desde la derecha, a través de ABR, B1 y B2, ¿no? Miren que debe haber una transición eléctrica normal, ¿no? Esa es cuando nosotros hacemos una mirada en el plano transversal, desde B1 hasta B6, debemos ver cómo va progresando la onda R progresivamente, ¿no? Mientras miramos de B1 a B6, vemos cómo progresivamente va aumentando la onda R, como acá, por ejemplo, ¿no? Miren acá en B1, R chiquita, B2, R más grande, B3, R más grande, B4 también, B5, B6 ya prácticamente mucho más grande. ¿Por qué? Porque el vector de despolarización de los ventrículos de la pared libre se está yendo hacia la izquierda. Por eso es que la onda R debe ir aumentando de voltaje normalmente, ¿no? A veces hay algunos corazones que tienen algún cierto grado de rotación, que se ve una transición un poco precoz, ¿no? Entonces ya no se ve, digamos, progresivamente que va aumentando la R, sino bruscamente de B1 a B2 aumenta la R, ¿no? Y hay otras transiciones tardías también por modificaciones del eje del corazón, en los cuales la transición se ve muy tardíamente, recién en B5 o en B6, ¿no? Pero esto es usualmente lo normal que debe ver, cómo la onda R va progresando desde B1 hasta B6 en forma aumentada de amplitud, ¿no? Este es el vector de repolarización que va en forma opuesta al vector de despolarización resultante, ¿no? Y este solamente es para decirles que, por ejemplo, este fortachón, que es Arnold Schwarzenegger, si nosotros lo vemos de sus lados diferentes, cada persona acá va a ver a Arnold Schwarzenegger de la espalda, de la cabeza, de los pies, del frente, pero al final Arnold Schwarzenegger sigue siendo el mismo, ¿no? Si no, lo están viendo estas chicas en sus diferentes ángulos, ¿no?
Lo mismo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, varios pedazos de una foto de una Miss Perú, por ejemplo. Pero al final, Viana Ríos Plata es la misma. Lo que pasa es que en cada electrodo estamos viendo un pedazo de ella, pero en nuestra mente debemos más o menos darnos cuenta globalmente qué cosa, más o menos qué forma tiene ella, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, ese es el electrocardiograma. Cada derivación nos va a dar un dato diferente del mismo fenómeno que son los vectores de despolarización. No vayan a creer que este D1 es diferente al D2, diferente al D3, diferente al... No, no. Todo es el mismo fenómeno, pero visto de diferentes ángulos. Ya ustedes saben que 1 y ABL está viendo del lado izquierdo, que D2, D3 y ABF lo están viendo de la cara de abajo, de inferior. R, B1 y B2 lo están viendo del lado derecho, y B5 y B6 lo están viendo del lado izquierdo, con B3 y B4 que lo están viendo de adelante, ¿no? Esa es la idea del electrocardiograma. Cuando describen un electrocardiograma tienen que anotar varios datos que nosotros siempre le vamos a poner. En primer lugar, siempre determinen la frecuencia cardíaca, es muy importante. Hay varios métodos, ¿no?, para determinar la frecuencia cardíaca, ¿no? Este es un método, por ejemplo, que usualmente se utiliza cuando los pacientes tienen un tipo de arritmia, ¿no? Entonces, lo que hacen es, cuenta 6 segundos en el papel, a veces hay marquitas, hay flechitas, puntos en el papel de trazado electrocardiográfico donde te indica que hay señales de 3 segundos. 3 segundos. Entonces tú puedes ubicar dos señales de 3 segundos, ¿no? Entonces completas acá 6 segundos, cuentas el número de complejos QRS que hay dentro de esos 6 segundos y lo multiplicas por 10, ¿no? Porque 6 segundos por 10 serían 60 segundos y en 60 segundos tienes la frecuencia cardíaca. En este caso, por ejemplo, hay 8 complejos QRS en 6 segundos, entonces tendría 80 latidos por minuto, ¿no? Usualmente este método se utiliza en el caso de que tengamos algún tipo de arritmia, ¿no? Acá nuevamente ve, acá hay flechitas que marcan 3 segundos, dos flechitas de 3 segundos hacen 6 segundos, contamos el número de complejos, acá hay 10 complejos en 6 segundos, entonces en 60 segundos hay 100 por minuto, ¿no? Otros utilizan esta reglita, ¿no? Una manera para, digamos, determinar, hacen coincidir una onda R con una línea más gruesa del trazado del papel, ¿no? Y empiezan a contar a partir de acá 300, 150, 100, 75, 60, 50. Donde caiga la siguiente onda R, ahí está la frecuencia cardíaca. Solamente tienen que aprenderse esta mnemotecnia, ¿no? Y usualmente lo utilizamos cuando los RR son bastante regulares, ¿no? Lo único que hacen es hacer coincidir una R con una línea gruesa y empiezan a contar 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43, 37, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá está 43, 37, 33, 30, ¿no? Ya para ritmos ya muy bajos. Usualmente nos quedamos por acá entre 50 y 40, ¿no? Vamos a utilizar eso, ¿no? Pero, ya, el dato es de que solamente pueden utilizar este método cuando los RR son regulares, ¿no? Si no son regulares, mejor utilicen la regla de los 6 segundos, ¿no? No, esto es lo mismo. Otros utilizan esas reglitas, son unas reglitas que pueden conseguir a veces con un laboratorio, a veces los regalan. Entonces, podemos utilizar estas reglas para medir la frecuencia del electrocardiograma en una forma más precisa, ¿no? Lo único que hacen es hacer coincidir, en este caso una onda S, porque no tiene mucha R, ¿no? Y siguen las instrucciones que dice la regla, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí dice, ¿cómo medir la frecuencia cardíaca? Léanse 2 ciclos desde la flecha con velocidad de papel de 25, o sea, hacen ustedes coincidir una onda R con esta flecha, ¿no? Cuentan la primera R, la segunda R, y ahí debe estar la frecuencia cardíaca, ¿no? Como acá, por ejemplo, ¿no? Hacen coincidir la flechita con, bueno, en este caso no es una R, sino una S, y en este caso es, bueno, según esta regla, es en el tercer latido, y acá tienen una frecuencia de más o menos 90, perdón, 110 más o menos por minuto, ¿no?
Bueno, después de ver la frecuencia cardíaca hay que ver qué ritmo tiene el paciente. Tiene que tener ritmo sinusal, como ya hemos dicho, ¿no? Hay unos criterios de ritmo sinusal, ¿no? Siempre está adelante del QRS, tiene que haber una onda P, siempre, siempre. Si no es así, no es ritmo sinusal. Siempre la onda P debe tener la misma morfología en cada derivación, ¿no? O sea, por ejemplo, en D2 todas las ondas P deben ser igualitas, o en B5 todas las ondas P deben ser igualitas. La onda P siempre es positiva en D2, siempre negativa en ABR, no se olviden de eso, siempre negativa en ABR, ¿no? Y los PR deben tener más o menos una duración igual en cada latido, ¿no? Pueden haber algunos alteraciones entre P y P, casi nunca son bien regulares, ¿no? Porque siempre hay cambios de los intervalos por la respiración, ¿no? Unas personas más que en otras, ¿no? Para haber una arritmia respiratoria, ¿no? Y lo que ustedes tienen que medir, aparte de la frecuencia cardíaca, tienen que medir el intervalo PR, el intervalo QRS y el intervalo QT, ¿no? Como vamos a ver acá. Acá tienen el intervalo PR, los intervalos son las asociaciones entre onda y segmento. Acá tienen el intervalo PR, que va desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q. Y cuando hay onda, o no hay onda Q, está hasta el inicio de la onda R, ¿no? Este es el PR. Después hay que medir el QRS, que va desde el inicio de la onda Q hasta el fin de la onda S. Y después hay que medir el intervalo QT, que va desde el inicio de la onda Q hasta el fin de la onda T. Esas tres mediciones básicas hay que hacerlas, ¿no? En todo electrocardiograma, con eso ustedes se van a ir entrenando de saber si el PR está largo, si el PR está corto, si el QRS ancho, si está delgado, si el QT está prolongado o no, ¿no? Bueno, la onda P tiene sus características. Bueno, usualmente la onda P, como hemos dicho, tiene las características de ser positiva en D2, negativa en ABR, positiva en D1, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene también su tamaño y su duración. Eso ya lo van a ver cuando revisen los criterios de crecimiento de las aurículas, pero deben tener un voltaje, o sea, una altura que no debe pasar de 2.5 milímetros y tiene una duración que no debe pasar de 0,10 de segundo, ¿no? Más o menos. No se olviden que así como hay despolarización de las aurículas, también tiene que haber repolarización de las aurículas, ¿no? Lo que pasa es que la repolarización, la onda de repolarización o la onda T de las aurículas, está metida dentro del complejo QRS y como el complejo QRS es un evento grande, entonces usualmente no se ve la repolarización de las aurículas, ¿no? Pues está enmascarada por el QRS, ¿no? Medir el intervalo PR, que tiene sus diferentes duraciones de acuerdo a la edad de los pacientes, pero en general debe ser máximo hasta 0,20 segundos o 4 cuadraditos. Eso también siempre hay que medirlo, siempre tienen que medirlo. Así como miden la frecuencia cardíaca, tienen que medir el PR. Que medir el ancho del complejo QRS también, ¿no? Que más o menos entre 60 y 100 milisegundos, ¿no? Acá tienen el QRS, siempre también mídanlo, ¿no? Debe tener una duración, una profundidad. Fíjense, acá tenemos un QRS normal, angosto, acá tiene un QRS más ancho y acá un QRS recontra ancho. Entonces el complejo QRS nos puede dar la confusión a nivel de los ventrículos según el grado de duración que tenga, ¿no? Para nosotros es importante determinar si es un QRS ancho o un QRS angosto. Eso es muy importante para diagnóstico de dónde vienen las arritmias, ¿no? Ahora pueden haber unas pequeñas ondas Q que no son lógicas, nunca se unió la palabra, ¿no? Y normalmente pues podemos tener ondas Q en el electrocardiograma, ¿no? En forma normal sin que esto signifique que sea un infarto. Tiene sus características, le llaman ondas Q no patológicas, ¿no? O sea, no toda onda Q es una necrosis, un infarto, no se vayan a asustar, ¿no? Existen ondas Q fisiológicas que usualmente pues miden menos del 25% de la onda R y la duración en ancho de la onda Q no patológica debe ser menos de 0,40 milisegundos o menos de un cuadradito, ¿no? Puedes medir el intervalo QT,
y hacer el QT corregido. Este es el intervalo QT que va desde el inicio de la onda Q hasta el fin de la onda T. Eso también hay que medirlo. Tiene también sus valores normales, ¿no? ¿No? Y lo que pasa es que el QT con taquicardia se acorta y con bradicardia se alarga. Entonces hay que siempre hacer un ajuste según la frecuencia cardíaca. Entonces utilizamos nosotros el QT corregido. Usualmente lo corregimos con la fórmula de Bassett. Esta es la fórmula de Bassett, ¿no? Cuando ustedes tienen que medir el QT aireado, tienen que determinar el intervalo RR en segundos, sacarle la raíz cuadrada, dividirlo con el QT y sale el QT corregido, ¿no? Esa es la fórmula de Bassett. No se preocupen porque nosotros antes hacíamos todo el cálculo, ¿no? Medíamos el QT, hallado acá, por ejemplo, medíamos este QT, lo poníamos en el numerador, ¿no? Y en el denominador poníamos la distancia en tiempo que hay entre R y la siguiente R, ¿no? En segundos le sacábamos la raíz cuadrada y hacíamos la división, y ahí nos salía el QT corregido, según la frecuencia cardíaca, ¿no? Pero eso ya no se utiliza, ahora hay un montón de calculadoras médicas en internet, te bajas una aplicación y puedes encontrar ahí, solamente pones la frecuencia cardíaca del paciente y el QT que uno le está midiendo, y te da el QT corregido sin hacer tanto cálculo, ¿no? En cuanto al segmento ST, que es este que está acá está. Este es el segmento ST, donde termina la onda S y empieza la onda T. Ese es el segmento ST. Ese es el segmento ST, para nosotros es muy interesante su análisis. No, usualmente no lo medimos, sino lo único que hacemos es determinar si este segmento ST está yéndose hacia arriba de la línea isoeléctrica o si se está yendo hacia abajo, ¿no? Pueden haber algunos criterios de normalidad. A veces hay personas que tienen el segmento ST ligeramente hacia arriba o otros hacia abajo, sin que esto constituya pues, algo patológico, ¿no? O sea, usualmente los ST no son exactamente a nivel de la línea isoeléctrica. Hay personas jóvenes que tienen el ST 1 milímetro hacia arriba, otros tienen medio milímetro hacia abajo. Entonces, eso no necesariamente es patológico, ¿no? Puede ser normal, ¿no? Por ejemplo, miren, este ST está hacia arriba, está, digamos, en el lenguaje electrovescular hay un supradesnivel del ST, pero no necesariamente esto es patológico. Puede haber una elevación normal, ¿no? Especialmente si tiene esta concavidad hacia arriba, puede ser normal, ¿no? Y puede estar elevado en el rango de 1 milímetro y como máximo hasta 2 milímetros, ¿no? Obviamente esto hay que hacerlo juego con la clínica del paciente, ¿no? Esto sí ya es una elevación del S, es exagerada, ¿no? Tiene como 7 cuadraditos hacia arriba, entonces sí es un supradesnivel del ST. O esta también, este desnivel hacia abajo, que nosotros le llamamos infradesnivel del ST o depresión del ST también, ya pues tiene acá como 5 milímetros, definitivamente patológico, ¿no? Tanto hacia arriba como hacia abajo. Eso también hay que determinarlo en los electrocardiogramas. Analizar también la onda T, que es la onda de repolarización, que ya ustedes saben que tiene cabeza negativa y cola positiva, a diferencia del vector de despolarización, ¿no? Y esta es la dirección de la repolarización, como ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? Esta es la onda T normal, que usualmente la onda T no tiene ramas simétricas. Usualmente, normalmente, la onda T debe tener ramas asimétricas, ¿no? Y normalmente no llega a pasar los 10 cuadraditos hacia arriba, ¿no? Tiene un ascenso lento con una caída un poco más brusca, ¿no? Esas son algunas características de la onda T. No pueden haber T negativas a veces en algunas personas, normalmente, ¿no? Puede ser negativas, fíjense, de B1, hay lactantes que pueden tener T negativa de B1 a B4. Mujeres pueden tener T negativas en B1, máximo en B2, ¿no? Y bueno, la onda U, que es una onda que aparece después de la onda T, que se pueden ver en ciertos pacientes que tienen algún trastorno hidroelectrolítico, y bueno, que no se sabe exactamente cuál es digamos, la aparición de la onda U, ¿no? Usualmente es la repolarización de la fibra de Purkinje, dicen algunos autores,
pero usualmente nosotros la vemos cuando hay, por ejemplo, alteraciones hidroelectrolíticas como la hipocalemia, ¿no? Muy bien. ¿Por qué es importante el eje? ¿A qué me refiero con el eje del corazón? Realmente este es el eje del QRS en el plano frontal. Acá tenemos el plano frontal, como estamos hablando, donde están las derivaciones D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Este es el plano frontal, ¿no? Entonces, para hallar el eje eléctrico del corazón, ¿no? Utilizamos solamente las derivaciones D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF, ¿no? No utilizamos las precordiales porque las precordiales ven al corazón o a los fenómenos eléctricos en el plano transversal. Yo quiero hallar el eje eléctrico del QRS solamente en el plano frontal. En ese plano, nada más. Pues yo quiero saber el eje de QRS a dónde está. ¿Está desviado a la izquierda? ¿Está en su sitio normal? ¿O está desviado a la derecha? ¿Por qué? Porque hay patologías que se acompañan de desviación del eje a la izquierda. Por ejemplo, una hipertrofia del ventrículo izquierdo se lleva el eje hacia la izquierda, ¿no? O una hipertrofia del ventrículo derecho se lleva el eje a la derecha. Una embolia pulmonar se puede llevar el eje a la derecha. Entonces, por eso es importante una cardiopatía congénita cianótica, por ejemplo, desvía el eje a la derecha por la estenosis pulmonar. Entonces, para nosotros es importante determinar dónde está el eje, ¿no? Si es izquierdo, si está en el cuadrante normal, o está desviado a la derecha, en el plano frontal. Y para eso solamente utilizan 1, 2, 3, ABR, ABL y ABF, nada más, ¿no? Entonces acá está. Yo solamente quiero saber dónde está el eje de QRS en mi plano frontal, no en el plano transversal ni en el plano sagital. Solamente lo quiero saber en el plano frontal. Acá. Plano transversal no. Entonces, usualmente hacemos el cálculo en este plano. Entonces, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, ¿cómo debería ser esto, ¿no? Nosotros miramos, ahora tenemos el eje de las 6 derivaciones en el plano frontal, ¿no? Y acá tenemos la onda R del QRS, ¿no? Entonces lo que hacemos es medir cuántos cuadraditos tiene esta onda R. Acá tiene más o menos 5, 7, unos 10 cuadraditos. Entonces, más o menos 0. Sí, 10 cuadraditos y lo representamos, como este es D1, lo representamos acá con este segmento de vector. Después miramos ABF. ABF también sumamos cuántos cuadraditos tiene. 3, 5, 8, parece que tuviera 11. ABF, entonces ABF lo representamos acá, ¿no? Entonces, trazamos las paralelas, ¿no? Hallamos acá la resultante, ponemos nuestro transportador y hallamos cuántos grados tiene ese eje eléctrico, ¿no? En este caso es 50 grados, ¿no? Lo que más o menos se debería hacer en forma teórica, ¿no? Pero no es práctico, ¿no? Entonces, lo práctico es, como les digo, acá mirar D1, que está mirando todos los fenómenos que se van hacia la izquierda, y ABF, que te mira todos los fenómenos que se van hacia abajo, ¿no? Entonces, yo puedo determinar en qué cuadrante está mi vector. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer de que en D1 está positivo. Eso quiere decir de que el vector está apuntando hacia D1. La cabeza es positiva, la cola entonces está produciendo una deflexión positiva en D1. Ahora miramos a BF, perdón, acá miramos D1, ¿no? Ahora, vamos a suponer, ¿qué pasa si en D1 está negativo? Si en D1 está negativo, eso significa que el vector no está mirando pues a D1, está mirando al otro lado. Este es un eje derecho, está mirando hacia el lado derecho. Si encontramos el QRS negativo en D1, ¿no? ¿Qué pasa en ABF? Si el electrograma, el QRS está positivo en ABF, entonces ese vector está apuntando hacia abajo. Perfecto. Pero ¿qué pasa si en ABF está negativo? Entonces ese vector no está apuntando hacia abajo, sino está apuntando hacia arriba. Entonces, con estos dos elementos de 1 y ABF, nosotros podemos ver en qué cuadrante está nuestro vector de despolarización, ¿no? Miren D1 y ABF. D1 positivo, ABF positivo, ¿dónde debe estar el vector? Si es D1 positivo, está apuntando hacia la izquierda. Si en ABF es positivo, está apuntando hacia abajo. Entonces, nuestro vector debe estar en este cuadrante.
en el cuadrante de la normalidad, ¿no? ¿Qué pasa si más bien en D1 está positivo y en ABF negativo? ¿Dónde está? ¿En qué cuadrante está? Entonces, D1 positivo, está apuntando para la izquierda, y ABF negativo está apuntando hacia arriba. Entonces está en este cuadrante de acá. Está desviado hacia la izquierda. Y finalmente, ¿qué pasa si en D1 está negativo? Entonces está apuntando para la derecha. Y en ABF está positivo. ¿En qué cuadrante está? Debe estar por acá. Exactamente, ¿no? Entonces, mirando D1 y ABF, uno ya puede decir, doctor, el vector está en el cuadrante normal entre 0 y 90, ¿no? O el vector está desviado hacia la izquierda entre 0 y menos 90. O el vector está desplazado hacia la derecha entre 90 y 180, ¿no? Entonces el cuadrante de la desviación izquierda, cuadrante de normalidad y cuadrante. Ya, con eso ya ustedes ganan bastante, porque ya usted tiene la capacidad de decir, este vector de despolarización está desviado a la derecha, entonces hay que buscarle patologías que se lleven el vector hacia el lado derecho. O está desviado hacia la izquierda, entonces hay que buscar patologías que se lleven el vector hacia el lado izquierdo, o está en su cuadrante normal, ¿no? Entonces, los autores discrepan un poco en relación a qué cosa, hasta cuánto es normal, ¿no? Y encontré esta figurita que usualmente es lo que nosotros consideramos como máximo menos 10, estamos hablando de eje normal. Y para el otro lado, máximo hasta 110 es normal. 100, 110 es normal, ¿no? Más de menos 10, menos 30 ya es desviado a la izquierda, y desviado a la extrema izquierda más de menos 30, ¿no? Y todo lo que sea más de 110 es desviado a la derecha, ¿no? Una forma práctica también es identificar el QRS isodifásico. ¿Eso qué significa? Que vamos a buscar un QRS en las derivaciones del plano frontal que tenga igual cantidad de voltaje hacia arriba y hacia abajo. ¿Eso qué nos garantiza? Nos garantiza de que estamos viendo que el QRS está pasando perpendicular acá. El vector de despolarización está pasando exactamente perpendicular a este vector que yo estoy mirando y donde estoy encontrando la isodifásica, el QRS isodifásico, ¿no? Entonces, acá. Bueno, esta es la regla de la isodifásica. ¿Eso qué significa? Una manera, digamos, de hallar fácilmente en cuántos grados es el vector de despolarización, ¿no? Entonces, miren, vamos a suponer de que yo encuentro el isodifásico de 1, acá. Si el isodifásico está en D1, eso significa que mi vector de despolarización está pasando perpendicular a D1. O sea que debe estar en 90 grados, ¿no? Y está en 90 grados. Vamos al otro extremo. Vamos a suponer que encontramos el isodifásico en ABF. Si encontramos el isodifásico en ABF, eso significa que mi vector de despolarización está pasando perpendicular a esta derivación. O sea, está pasando por acá. O sea, está en 0 grados. Entonces acá ABF está en 0 grados. Lo mismo pasa para D2, para D3, ABR y ABL. Entonces lo que ustedes tienen que hacerse en su mente es grabarse esta regla de la isodifásica, ¿no? Entonces si ustedes buscan el QRS más isodifásico, lo tienen que ubicar o en D1, o en D2, o en D3, en ABR, ABL, ABF. Donde lo encuentren, ahí está, digamos, el ángulo que les estoy poniendo acá. Vamos a suponer que lo encontramos en D3. Entonces, ustedes cuentan 90 menos 30 más 30. Entonces debe estar en más 30, ¿no? Vamos a ver un ejemplo acá, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos buscando acá hemos encontrado el QRS más isodifásico en ABL. En ABL. Entonces, si está en ABL, debe ser más 60. Entonces, el QRS debe estar apuntando en 60 grados, ¿no? Esa es más o menos la regla isodifásica, ¿no? Acá, por ejemplo, lo mismo, acá tienen un QRS isodifásico, que es el que hay que buscar, como les estoy diciendo,
Este es un QRS que tiene más, digamos, amplitud hacia arriba, pero aquí este es el, digamos, el más isodifásico. Eso es a eso me refiero con isodifásico, ¿no? Y una cosa que hay que tener en cuenta es cuando ustedes encuentren el isodifásico, siempre, siempre miren D1. D1, ¿por qué? Porque el D1 les va a decir si el vector está apuntando para la izquierda o si el vector está apuntando para la derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque D1 es el brazo izquierdo, entonces fíjense, si está positivo en D1, está apuntando a la izquierda, pero si ustedes encuentran un QRS negativo en D1, ese vector está apuntando para la derecha. Hay que tener en cuenta eso para la regla de la isodifásica. Acá, por ejemplo, en estos 6 derivaciones del plano frontal, ¿cuál sería la más isodifásica? Miren de 1, miren de 2, miren de 3, AR. Yo creo que la más isodifásica sería ABF. Pues tiene más o menos, no exactamente, la misma cantidad de voltaje hacia arriba y hacia abajo en comparación con el resto, obviamente, ¿no? Entonces, parece que esta es la más isodifásica. Entonces, si la isodifásica está en ABF, entonces contamos 90 menos 30 más 30 menos 60 más 60 está en 0. Definitivamente que este eje eléctrico está en 0 grados, ¿no? Aquí, ¿cuál sería la más isodifásica? Un poco difícil, pero yo diría que en ABL, ¿no? Porque en el resto sí ya está más definido. Entonces contamos 90 menos 30 más 30 menos 60 más 60. Entonces el eje de QRS debe estar en más 60 grados. Aquí el más isodifásico me parece que está en ABR, ¿sí? Viendo el resto de acá, entonces contamos acá 90 menos 30 más 30 menos 60. Este eje eléctrico está desviado hacia la izquierda, está en menos 60 grados, está en el cuadrante de desviación. Es un eje desviado hacia la izquierda definitivamente, ¿no? Y acá también buscamos la isodifásica, que me parece que está en D2. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta, por ejemplo, en D1, y contamos 90 menos 30, ya, este eje está en menos 30, pero no miramos D1, fíjense, D1 está apuntando hacia abajo. Eso significa que este eje no está apuntando hacia D1, hacia el lado izquierdo, sino está apuntando hacia el lado derecho. Entonces, esta isodifásica que aparentemente está en menos 30, no está en menos 30, sino está para el otro lado, que debe estar más o menos en más 150, ¿no? Entonces, para eso, para esta regla de la isodifásica, siempre mirar D1, que el D1 es el que te define si el eje está a la izquierda o si está a la derecha. Si está a la izquierda, el QRS tiene que ser positivo en D1. Entonces, si ustedes encuentran un QRS negativo permanentemente en D1, ese eje está desviado a la derecha. Un electrocardiográfico debe tener estos datos: frecuencia cardíaca, el ritmo. Frecuencia cardíaca ya saben cómo hallarlo, ¿no? El ritmo siempre determinar si es un ritmo sinusal o no es sinusal, ¿no? Medir el PR, que también tiene sus valores normales, que eso ya lo van a leer. Medir el ancho del QRS también para nosotros es muy importante, ¿no? Y medir el QT y dentro de lo posible sacar el QT corregido, ¿no? Esto es muy importante porque estamos viendo muchos problemas de arritmias relacionados o prolongación del QT, ¿no? En especial en pacientes que toman una diversidad de fármacos, en muchos fármacos, por ejemplo, antibióticos que prolongan el QT. Hace poco en la primera ola de esta pandemia del coronavirus, se administraba mucha hidroxicloroquina. Y un efecto colateral de la hidroxicloroquina era la prolongación del QT, ¿no? Se hacían unos QT recontra anchos y los pacientes hacían arritmias ventriculares y se morían en paro cardíaco, ¿no? Por estos fenómenos de prolongación del QT y hacían arritmias malignas. Encima, me acuerdo que en esa época, no sé si ustedes habrán leído, mezclaban, ¿no? La hidroxicloroquina con acitromicina. Y la acitromicina es otro fármaco que prolonga también el QT. Entonces, imagínense, dar hidroxicloroquina
con acitromicina prolongaban mucho más el QT y los pacientes morían en paro cardíaco, ¿no? Había esos efectos colaterales y daba miedo, pues entonces los médicos que trataban a este tipo de pacientes manejaban mucho los pacientes con nosotros, con los cardiólogos, para ver si se prolongaba o no se prolongaba el QT corregido, y era de repente meritorio suspenderle los fármacos, ¿no? Después de determinar el eje eléctrico, ya les he dicho que es muy útil el eje eléctrico para determinar ciertas patologías que desvían el eje a la derecha o a la izquierda, ¿no? Describir los cambios del ST y de la onda T, ¿no? Y después de todo eso, ya con las clases que van a venir más adelante, determinar si hay crecimiento de cavidades, hipertrofia tanto del ventrículo derecho, izquierdo, o zonas de infarto, o zonas de isquemia, ¿no? Eso es lo mínimo que tiene que ir como informe electrocardiográfico, ¿no? Ahora, inicialmente ustedes lo que tienen que hacer es medir. Lamentablemente no queda otra cosa, porque igual que ustedes, yo también, yo he sido pues residente de primer año y me hacían medir el PR, el QRS, el QT, el eje, todo en forma secuencial, ¿no? Y a veces con eso uno se ordena y poco a poco se va dando cuenta más rápido de las cosas, ¿no? Aquí les dejo una tablita de algunas medidas normales de los diferentes intervalos, de la onda P, del PR, como les digo. El PR debe tener estos intervalos entre 0,2 y 0,20 de segundo, ¿no? Porque si es más cortito puede ser patológico, si es más largo el PR también hay patologías, ¿no? La duración del QRS, que debe ser menos de 2 cuadraditos y medio o 0,10 segundos, ¿no? También si es mucho más ancho, esto es patológico, ¿no? La determinación del plano frontal, como les he dicho, entre 0 y 90 grados, o menos 30 grados hasta más 110 como máximo, ¿no? Ver la transición, la duración de la onda Q, no debe ser que sea una onda Q no patológica, el tamaño de las ondas R, también para ver lo que es tanto las hipertrofias, ¿no? Los cambios del ST, si el ST está para arriba, más de 1 milímetro, menos, o hacia abajo, más de 1 milímetro también. La polaridad de la onda T, ¿no? Y como les digo, el QT corregido, ¿no? Si no consiguen esa aplicación, pero en todas las aplicaciones de cardiología, de medicina, hay yo lo que les recomiendo, hay una aplicación del Medscape, que es muy útil, ¿no? Donde tiene un montón de calculadoras, no solamente para cardiología, sino hay calculadoras para todas las especialidades médicas, ¿no? Y determinar pues el grado de prolongación que tiene el QT para de repente manejar cierto tipo de antiarrítmicos, ¿no? Entonces este es un electrocardiograma como nosotros usualmente lo vemos, ¿no? Actualmente los electrocardiógrafos nos brindan así en una hoja completa, una hoja A4, las 12 derivaciones, ¿no? Y siempre están así ordenaditas en D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Siempre están así, ¿no? Y en la parte más baja le van a poner siempre un tracito de una derivación 2, solamente la derivación 2 está acá, para poder ver cuál es el ritmo del paciente, ven la regularidad de las ondas T, ¿no? Si son regulares o no son regulares, ¿no? Si hay algún tipo de arritmia, alguna cosa de esas. Nosotros le llamamos un D2 largo, o sea, es la derivación 2 en forma así prolongada, ¿no? Para ver algún detalle del ritmo cardíaco. Entonces ustedes van a escuchar, si un paciente que está con fibrilación auricular, tómale un D2 largo, ¿no? Esto es un D2 largo. Lo toman para evaluar más o menos qué tipo de arritmia tiene, cuánto es la frecuencia cardíaca, ¿no? Y acá están las 12 derivaciones. No se olviden de que
son 12 lugares diferentes para ver el mismo fenómeno, ¿no? Entonces, no se olviden, a veces uno se limita en mirar solamente de uno o de dos, ¿no? Y se olvida de mirar el resto de derivaciones. Hay que mirar las 12 derivaciones. Mirar las 12 derivaciones, ¿no? Obviamente, muchos de sus profesores le van a decir, ¿dónde van a chequear ustedes la onda P? En D2. ¿Dónde van a chequear ustedes el PR? En D2. ¿Dónde van a medir el QT? En D2. O sea, en la mayoría de mediciones usualmente se hacen en D2, especialmente las concernientes al ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque la derivación D2, digamos que es el sitio donde mejor ve la despolarización de las aurículas, ¿no? Entonces es mucho más fácil hacer, digamos, las mediciones o todos los criterios en D2. Pero eso no significa que el resto no sirvan para nada, ¿no? Nosotros tenemos, a veces no se ve pues la onda P en D2 y hay que buscarlo en otro, en B5, en B6, ¿no? Para eso tienen 12 derivaciones, ¿no? A veces no ven, por ejemplo, la onda P en D1 y me dicen, doctor, no tiene onda P, pero no han mirado el resto de derivaciones, ¿no? A lo mejor no lo ven en D1, pero sí lo pueden ver en el resto. Ya, si no ven pues la onda P en D1, en D2, en D3, en R, L, F, B1, o sea, no la ven en las 12 derivaciones, ya pues sí, pues no tiene onda P. Pero no es suficiente que vean una sola derivación, tienen que ver también el resto de derivaciones para determinar y cuantificar o medir bien sus voltajes, ¿no? Bueno, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, con mucho gusto. ¿Están ahí todavía? A ver, Yanela, si quieres hacer alguna pregunta. Sí, doctor. Con respecto a sí, en general de la lectura de KG, ¿qué libro recomendaría usted? ¿El Dubin? Ya, buena pregunta. Yo por ahí siempre les dejo un librito a mis alumnos. Voy a tratar de buscar ese libro. Miren, el Dubin es un libro muy básico, muy básico, ¿no? Si gustan lo pueden leer, este, seguramente se lo compran el día jueves, lo leen el viernes, el sábado, el domingo y el lunes ya saben leer electrocardiogramas. El Dubin lamentablemente es un libro muy fácil, pero no te explica muy bien las cosas, ¿no? O sea, no te dice el porqué de los fenómenos, solamente te dice, mira, ¿sabes qué? La onda Q apunta para abajo, es una onda que apunta para abajo, mide tanto y eso lo tienes que memorizar. Entonces es muy, digamos, muy paporreta, ¿no? O sea, tú asumes de lo que te está diciendo está bien, ¿no? Entonces es un libro donde no te explica mucho las cosas. Ese es el Dubín. Pero sí ayuda en algo, pues, ¿no? El otro libro que yo leí cuando era alumno, así como ustedes, que ya hace N años, es el libro de Wartak. Es un libro chiquito nomás, que para mí fue muy útil porque ese sí te explica las cosas a nivel intermedio. Tampoco es un librazo pues, donde también te va a hacer de que quemes un poco de cerebro y algunas cosas que no son tan fáciles. Yo les estoy dando este resumen en forma práctica, ¿no? Porque la cosa no es así de fácil. La electrocardiografía tiene un montón de componentes que no les he dicho ahora, pero sí lo vemos, por ejemplo, con los residentes acá en el hospital. Los residentes ya, bueno, están a otro nivel, ¿no? Ustedes como alumnos deben aprender las cosas básicas y más seguras y más conocidas, ¿no? Entonces, el Wartak con W, es un librito que de repente todavía lo pueden conseguir acá en la librería de San Marcos, acá en San Fernando. Ese es más o menos intermedio. Ahora, si quieren ya saber un poco más o un libro de consulta, hay un libro creo que es de Sokolov, no me acuerdo bien el nombre, se los voy a buscar, voy a tratar de buscarle un libro intermedio y se los voy a enviar para que lo puedan revisar, ¿no? Uh -huh.
Ya, doctor, muchas gracias. ¿Cree que esta clase nos la puede enviar? Yo soy la Ah, por delegada supuesto. de la sede. Si quiere,